Nuestras invitadas de hoy a Sin Café como Excusa nos llevan a la segunda edición del Festival Malasaña a Escena, un festival que tiene por norma llevar al teatro a la calle, acercarlo a los lugares no convencionales, porque el teatro, sí, está en todas partes. Melissa Romero y Tamara Berbes, bienvenidas a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Hoy vamos a hablar del Festival Malasaña a Escena, pero antes empezamos cada entrevista reflexionando sobre el teatro contemporáneo. ¿Qué creéis que caracteriza el teatro que se está haciendo hoy? Pues Melissa, cuenta que eres la que está más activa como actriz, que yo ahora teatralmente estoy más en la parte de detrás. Em, bueno, creo que en este momento se está, hay una escena muy híbrida y cada vez se están como esfumando más los límites entre teatro, performance, danza, teatro físico, música. Cada vez más veo compañías que son interdisciplinarias y pero que ya ni siquiera, incluso ese término interdisciplinario ya está quedando obsoleto. Y eso en realidad me parece algo positivo porque habla de una evolución y también de una visión quizás menos académica de la escena, en la que intentamos entenderla desde un lugar intelectual y en el que en realidad el teatro es algo vivo. Por un lado pienso eso. Por otro lado, creo que hay como dos escenas muy diferentes, al menos en Madrid, que es donde yo hago teatro. Está la escena oficial y la escena independiente o off, que cada vez hay más. Yo creo que la escena independiente, que es en a la que yo pertenezco, em, creo que hay muchísimas creadoras y creadores y que poco a poco se van armando espacios de reflexión y de contención a esas compañías. Justo esta semana estuve en un encuentro de compañías emergentes ahí que se hizo en Conde Duque y había obras y muchas mesas de debates y nos preguntábamos, bueno, ¿cómo dejar de ser una compañía emergente si llevamos igual 10 años haciendo teatro? Ya hemos emergido. Sí que creo que hay una falta de estructura que todavía es una constante y que todavía seguimos luchando por esta hermosa palabra que es profesionalizarnos. Y entonces creo que sí que en la escena, al menos en Madrid, está muy dividida lo que es el teatro oficial, entrar al circuito oficial, que es muy difícil entrar, y luego estar en el off, en el circuito independiente, que hay creaciones muy interesantes. Y bueno, sí que yo veo que hay un avance en ese sentido de, bueno, nos estamos organizando nosotras. Si no tenemos apoyo externo, bueno, vamos a buscarnos, vamos a juntarnos, vamos a crear alianzas y ver cómo podemos ayudarnos a crecer haciendo piña. Bueno, no sé si esa expresión se utiliza aquí, haciendo piña. Sí, sí. ¿Sí? Ah, vale, genial. Bueno, yo por mi parte pienso que me da la impresión de, bueno, hablando un poco de esa segmentación de dónde estás tú dentro de estos grupos no teatrales, vamos a hablar de Madrid, pero porque también es donde lo que conocemos nosotras. Me da la impresión de que como compañías caes en el cajón del circuito off y es muy complicado salir de ese cajón. Mm. Como actor o como actriz entras en un circuito, pues yo qué sé, por ejemplo, hay algún director, directora que trabaja para el CDN con quien trabajas bien y vas a trabajar mucho en el CDN. Las dos cosas, ninguna de las cosas me parece mal, las dos cosas me parecen bien, pero sí es verdad que me parece que falta la opción en los teatros públicos o en los teatros grandes de que, por ejemplo, haya pequeñas compañías que puedan utilizar espacios o ciclos y sobre todo a nivel interpretativo creo que como actores y actrices que haya posibilidad de que se pueda acceder a pruebas para los teatros públicos, ¿no? Sí, eso es Que sí que es fundamental. verdad que el CDN, que el teatro clásico lo hizo en su día, su base de datos, el CDN también, pero vamos, que como dice Melissa, yo, cuando dejas de ser
actriz revelación, compañía emergente, ¿no? Yo llevo haciendo teatro 20 años y estoy en todas las bases de datos de todos los teatros de Madrid, como un montón de compañeras, ¿eh? Y, y no sé, es muy difícil entrar. Y es verdad que es necesario que existan estas redes por compañías, gente que sale de las escuelas y ya sale con su idea de vamos a montar un grupo, una compañía, vamos a trabajar desde ahí, porque al final, a día de hoy, si yo me quedo con compañías en Madrid que hacen una cosa y yo me tiro de cabeza, son Grumelot, que salen de escuela, son todo lo que hace es Ex Límite, que salen de grupos de entrenamiento. em, entonces son compañías que se han ido formando a raíz de ir probando a ver qué podemos crear. Y totalmente de acuerdo con el tema de la interdisciplinaridad, que se mezclan estilos, se mezclan géneros, y que yo ya creo que ya estoy en el momento cuando a veces voy a sitios y digo, hay muchos estímulos, no sé si lo he entendido todo bien, pero es verdad que vienen generaciones nuevas con un tipo de teatro nuevo que hay que empezar a dejarle hueco, que hay que empezar a dejarle hueco. Y hay salas con muy buenas propuestas en este tipo de teatro. Entonces, creo que debería haber un poquito más de apertura para que no solamente las salas hiciesen un tipo de teatro, sino que entre salas se pudiesen cambiar esas disciplinas y verse un poquito más. Creo que me he explicado más o menos. Sí, que haya hueco para Exactamente. todos. Hoy estamos con vosotras a propósito del Festival Malasaña en escena. Me preguntaba por qué era importante hacer este festival. Es la segunda edición, el año pasado fue la primera. ¿Por qué es importante esta congregación de compañías y de personas partícipes del teatro? Bueno, yo creo que lo primero es importante porque hay que cuidar los barrios. Esto es mi opinión personal. Creo que los barrios se nos van perdiendo entre los dedos cuando la gente, los vecinos y vecinas más mayores ya no viven en las zonas y se venden los pisos y se rehabilitan los pisos y se hacen alquileres turísticos y se pierden los comercios, pero seguimos viviendo en barrios. Entonces hay que hacer fuerza del barrio. ¿Cómo hacer eso? Realizando actividades que nos puedan reunir y congregar. ¿Y cómo hacer una actividad que le llegue a todo el mundo? Pues ayudando con los precios, dando buenas ofertas, cambiando horarios, dando visibilidad y sobre todo mostrando que el teatro, aparte de unirnos como espectadoras, también nos une como creadoras y nos mezcla. Y aquí es una de estas cosas que hablábamos antes. Estamos mezclándonos constantemente, comercios con escuelas, espacios vecinales con asociaciones de institutos, con el grupo de teatro, por ejemplo, del Lope de Vega. Y ahí es donde empezamos a mezclar y damos apertura y visibilidad a un montón de cosas en el barrio que, seas o no una persona de teatro, puedes participar del teatro. Sí, Es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Para mí es súper interesante que además en este festival nos une al teatro desde diferentes lugares. O sea, hay compañías profesionales, este año se han invitado compañías profesionales, hay grupos de las escuelas, hay grupos de vecinos que se juntan a hacer lecturas dramatizadas, teatro aficionado, grupos de los centros de mayores que hacen teatro, que forman compañías, escuelas públicas, escuelas privadas. Me parece súper interesante también que nos conozcamos entre sí, porque si no, eh, pasaba eso, que el origen del teatro, el origen del festival venía un poco de ahí, de esta guía de Malasaña que hizo este SPES, una guía de accesibilidad, vieron los espacios, todos los espacios que había relacionados al teatro y veían que había muchísima actividad, pero que no se vinculaban entre sí y al final yo he conocido un montón de espacios y de compañías y de grupos que no conocía. Y este año se han sumado más y, y sobre todo que lleguen a los vecinos y las vecinas. Yo creo que no sé si realmente todas las personas que viven en Malasaña conocen toda la programación de las salas, conocen todas las escuelas, conocen todas las compañías que hay, los grupos que hay, em, incluso algunos espacios, corralas. Yo, por ejemplo, había algunos corralas que no conocía en el barrio, o comercios. Yo creo que es un ida y vuelta y que suma en todas las direcciones. ¿qué diríais o qué balance habéis hecho de la primera edición? Ahora cuando habéis mirado, entiendo, hacia atrás y para montar esta segunda, ¿cuál fue el balance de la primera experiencia? Bueno, pues el primer año, aparte de la cantidad de voluntarios y voluntarias que, que estuvimos
movilizándolo. Yo creo, yo tengo una imagen en el recuerdo que el otro día lo comentábamos con Melissa, cuando desde la Íntegra hicimos los microteatros en la calle Noviciado, en comercios, o sea, al inicio los cuatro espacios de noviciado estaban las puertas llenas de gente que no dejaba pasar en la calle Noviciado para entrar en diferentes o sea, tiendas a ver teatro. Entonces yo me quedo con la cantidad de gente que se movilizó por la novedad. Había una cosa que no sabían qué era. Y de repente se descubrió eso, pero yo recuerdo descubrir la corrala donde actuaron los alumnos de Clara Méndez Leite, por ejemplo. O sea, hicieron en un sitio maravilloso, dentro de la calle Madera, entre vecinas y vecinos subidos a las ventanas, asomados a sus ventanas para ver teatro. Entonces, yo destaco la cantidad de gente que de casualidad lo vio y se quedó y ha vuelto este año. Em, sí, yo el año pasado yo destaco la posibilidad de salir de nuestros espacios de trabajo. En el caso de la escuela, poder salir, dar la posibilidad de salir de esas cuatro paredes en las que nos conocemos todos y, y, y conocer otros espacios públicos, que nos vengan, ir a ensayar a la corrala y que ya las vecinas saquen sillas. Ah, vienen las chicas a ensayar, saquen sillas y se sienten a ver los ensayos. Que nos traigan una torta, una tarta para merendar, que, que se asomen en las ventanas y no sé, nos aplaudan, había unos vecinos, me acuerdo que había unos vecinos que se quejaban y entonces entre los mismos vecinos de todo un bloque es como, no, que están ensayando, están haciendo teatro, como que nos defendieran. Eh, y también eso, que todo el alumnado aprendiera un poco, que se involucrara, que de repente se juntaran y bueno, no actuaban todos, pero vamos, llevamos sillas, transportamos las sillas así a mano, caminando todas juntas, eh, repartimos flyers, acompañamos a la gente a que entre. Y también involucrarse en ese sentido me parece interesante, más allá de la interpretación, el teatro, lo que implica hacer teatro, que implica un grupo grande de personas, todas con un mismo fin, aportando de diferentes lugares, y eso me parece también súper interesante. Y ahora en este año que sí que es verdad que hemos hecho una convocatoria grande y se han involucrado más personas y que tengan la oportunidad de ver cómo se organiza, cómo se produce un festival desde dentro. eh, me parece interesante y también que cada uno pueda aportar desde las capacidades y habilidades que tenga. Eso iba a decir desde vuestras posiciones, en tu caso, Melissa, como actriz, como parte de la compañía loca, qué habéis aprendido, qué os ha dado participar de este festival o qué os está dando en esta segunda edición? Bueno, la verdad que nosotros nunca tocamos en un espacio no convencional. Por ejemplo, nosotros tenemos un espectáculo está a mitad de camino entre música y teatro, performance, y siempre tocamos o en salas de teatro o en salas de conciertos. No hemos tocado nunca en un espacio no convencional y de repente este año tenemos la oportunidad de tocar en el patio de la Fuente de la Fama y en el Museo de Historias, ahí en Tribunal, que es un lugar precioso, que a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar programar un espectáculo ahí, ni siquiera y tener o sea, venir de la mano del festival y poder acceder a ese lugar. Y además que seguramente nos dijeron que además de la gente que entren ahí, o sea, como está al aire libre, probablemente mucha gente pase por ahí, se quede y se asome. Entonces, de repente se me hace muchísima ilusión estar tocando. Bueno, no sé cómo va a salir, es todo una hipótesis, ¿no? Pero de repente imaginarme estar tocando ahí en ese patio y que la gente que está en la plaza o que cruce se pare y se ponga a ver el concierto, me parece un planazo, la verdad. Y no creo que nosotras podríamos haber podido acceder a un lugar como ese por nuestra cuenta, sin tener el aval del festival. Y en tu caso, Tamara, tienes la sala La Íntegra, que es una escuela de teatro. Sí, ¿Qué vas aprendiendo? ¿Qué sacas tú de esto de bueno.
para el Yo festival? saco varias cosas. Bueno, lo primero es que desde la íntegra los talleres que ofrecemos son de teatro no profesional, es decir, la gente viene a pasárselo bien. Entonces sabemos que esto es una carrera exigente en el sentido de que se necesita compromiso, se necesita estudiar en tu casa, se necesita ensayar y se necesita prepararse, ¿no? Para actuar. Entonces, cuando tú te apuntas a una escuela de teatro no profesional, tú quieres actuar, porque es un poco, no, pues ya que estoy haciendo teatro, voy a actuar, pero no es tan fácil conseguir espacios, lugares o proyectos que te motiven. Ok, tenemos nuestras muestras de final de curso, alquilamos un teatro, actúan, pero de repente nos surge la posibilidad de, ya nos lo había ofrecido este Pez en las fiestas de Pez antes del primer festival, que fue nuestro primer contacto de colaboración con ellos. Oye, ¿y si os venís a hacer una jam de improvisación a a la calle Pez en fiestas? Ah, mira, pues una posibilidad de actuar. Y cuando surge la idea del festival el año pasado, pensamos cómo hacer para poder comprometernos, disfrutar, pero no estar, voy a entrecomillar, muy hipotecados como están las compañías profesionales, porque realmente esta gente tiene sus trabajos y tiene sus otras opciones. Entonces surgió el formato del microteatro a raíz de un taller que hacíamos de escritura, dirección y montaje. Entonces los autores y autoras de ese taller dijeron, bueno, pues podríamos escribir para tiendas entonces, primero contactamos con varios espacios y escribieron un texto ad hoc para esos espacios. Y este año directamente nos hemos planteado, los alumnos del taller de microteatro escribirán para hacer sus muestras y para Malasaña Escena. Entonces ahora hemos hecho la inversa, adaptar el texto al espacio que nos ofrecen después. Y no solo son ellos, sino que es que todos los actores y actrices son alumnos y alumnas de la escuela, de otros grupos, gente que no ha hecho nunca nada de teatro, gente que lleva toda la vida, gente que es más de impro, gente que de repente vuelve después de 5 años sin hacer nada. Oye, es que me ha llamado la alumna X que ha escrito un micro que quiere que lo haga yo. Entonces, de repente tenemos, hoy que estamos con las previas ya ensayando, ¿no? En la escuela, tenemos alumnas de hace 5 o 6 años actuando con una compañera suya de clase de hace 5 o 6 años de improvisación que este año escribe. Entonces, nos da la oportunidad de volvernos a reunir y de poder actuar con piezas que realmente se adecuan a nosotros, cortas, divertidas, donde han estado trabajando por su cuenta y con la ayuda de los profes, claro. Bueno, y este año, ¿qué nos ofrece esta segunda edición del Festival Malasaña en Escena? ¿Qué vamos a poder hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? Este año hay un montón de cosas. Bueno, yo creo que la principal novedad son las compañías invitadas, como hablábamos con Melissa. Vienen compañías que van a actuar algunas en salas convencionales y otras en espacios no convencionales. Compañías de Madrid, compañías de Segovia, viene el Teatro Popular de Mondéjar también. Vienen, pues bueno, hemos podido abrir un poquito las posibilidades para también traer otro tipo de teatro que no es del barrio, porque al final la idea es poder crear y movilizar espectadores. Entonces, bueno, pues traer cosas de fuera suena como si fuesen de Kuala Lumpur, ¿sabes? Son de aquí al lado, pero bueno, pues poder también hacer sinergias con ellos. Eso para mí es como una de las novedades principales. Y luego yo creo que hay un tema con el tema de los espacios. O sea, poder ver teatro en los jardines del Colegio de Arquitectos me parece un privilegio. O sea, es un espacio maravilloso que gracias a la guía de accesibilidad se conoció dentro del barrio y que este año están a tope con nosotros. Entonces yo me quedaría con que hay todos los días alguna actividad, que hay muchas actividades gratuitas y que hay muchas actividades fuera de los teatros que también son muy interesantes. Sí, tenemos prácticamente el doble de programación del año pasado. Este año hay 52 espectáculos, o sea, 52 funciones. Podéis encontrar toda la programación en www.malasanaescena.com. Y también desde la organización sí que creo que ha habido un cambio que seguirá, esperemos siga evolucionando y creciendo. Este año nos hemos organizado en comisiones de trabajo, hay diferentes comisiones de trabajo con una o dos personas responsables por área y hemos hecho un llamado abierto a personas voluntarias que se quieran involucrar también en el proyecto. Y bueno, sí que hay un poco más de estructura, de esta estructura que hablábamos antes, en relación al teatro. Bueno, este año sí que hay un poco más de estructura y también con el deseo de que siga creciendo y que realmente, bueno, a lo mejor podamos conseguir otro tipo de apoyos. eh, pero bueno, también rescato que sea un festival totalmente independiente, que sale
que sale a la luz gracias al trabajo voluntario de muchas personas, más de 50 personas, y que todos los espectáculos que son entrada libre son gracias también al trabajo de actrices, actores, dramaturgos, compañías de teatro que ofrecen su trabajo. O sea, me parece que también es importante darle ese valor, que ofrecen su trabajo justamente para tejer red, para hacer barrio, para, mm, para aportar valor y mm, para darle vida al barrio y que ¿cómo decirlo? Em, que los vecinos y las vecinas se enteren. O sea, este año sí que realmente pusimos mucho hincapié en eso, hicimos toda una campaña de comunicación, no solo por redes sociales, también por carteles, o sea, cartelería, hemos empapelado todo el barrio, repartido flyers. O sea, realmente el foco está ahí en que llegue, porque el año pasado sí que nos dimos cuenta de eso, que había muchas personas, vecinas, vecinos del barrio que no se habían enterado que había habido un festival de teatro. Y entonces este año sí que nos parecía muy importante eso. Y en eso creo que sí que ha habido una evolución. Y si salís por las calles de Malasaña, seguro vais a ver un cartel pegado en la calle, en comercios, vais a ver flyers en todos los espacios organizadores. Hemos dejado flyers, hemos repartidos. En el Teatro Victoria hay un cartel enorme del festival. Eh, bueno, creo que en ese sentido sí que estamos creciendo y que nuestro foco realmente es que las vecinas y los vecinos puedan disfrutar del festival, puedan acceder a todas estas funciones y a la diversidad, porque hay realmente espectáculos muy, muy diferentes. Y en las actividades entiendo que son todas o gratuitas o muy económicas, que esto es importante que lo recordemos. Sí, bueno, al final las salas convencionales tienen un espacio que están cediendo para el festival sin estar programando sus espectáculos. Entonces es verdad que las salas y las compañías invitadas, pues los espacios convencionales se ha cedido a tener precios más económicos, pero que por lo menos se puedan cubrir esos gastos mínimos de los espacios y de las compañías que vienen, ¿no? Que al final te estás desplazando para poder actuar, pero es verdad que muchas de las actividades son absolutamente gratuitas. Y es que hay muchas. Entonces, una de las cosas que a mí me parecía cuando yo empezaba o salía de la escuela, era como, joder, qué difícil es el teatro porque qué caro es ir al teatro, ¿no? Entonces, es verdad que todos los teatros públicos tienen un montón de cosas ahora, como tarjetas, que menos de 25 años tienes descuentos, tienes gratuidades, ya, y bueno, y los que ya han pasado la edad joven y igual no están acostumbrados, o igual, nos estamos poniendo en la puerta de casa al lado de un sitio para tomarte un vermú. Además, mira, y si descubres viendo teatro tu bar favorito, tu tienda donde vas a comprar tu próximo regalo, o sea, es descubrir y facilitar, y facilitar. También con el tema de la accesibilidad de los espacios, ¿no? Casi todos los espacios que se van a utilizar son espacios accesibles para que pueda venir todo el mundo. Pues ahí está esa segunda edición de Malasaña Escena, que durante 10 días tendrá, como decíais, muchísimas actividades que podéis consultar en la web. Tamara Berbés y Melissa Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos acercado a esta nueva edición del festival. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, que esperamos veros por allí y que nada, que disfrutéis de un festival cargadito de cosas que si este año venimos fuertes, el que viene ya veremos. Ya veremos, aquí estaremos para contarlo. Gracias. Muchísimas gracias.